¿Lo tienen todos, hermanos? Amén. Segunda carta del apóstol Pedro. Amén. Capítulo 1. Amén. Verso 20 en adelante. Amén. Gloria al nombre del Señor. Leemos la palabra del Señor con toda reverencia, hermano, que estamos en la casa de Dios. Amén. Con la bendición del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos verso 20 en adelante. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hasta ahí la palabra del Señor. El Señor Todopoderoso añada bendición a nuestras vidas por su palabra y tomamos asiento alabando a Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Es muy importante poder, hermano, entender esta porción de la palabra de Dios, porque la profecía no es algo, hermano, que nosotros entendemos como el albedrío de las personas. Hoy, hermano, las iglesias han tomado con tanta ligereza la profecía que en la congregación todos los cultos se levanta una persona para profetizar y dar el visto bueno a la palabra o para hablarle directamente a alguien por lo que la palabra se comentó o por tratar un tema en particular. Dice que un profeta se levanta y se pone a hacer movimientos, ¿no? A imponer manos con ligereza, que eso la palabra de Dios nos dice que tengamos mucho cuidado, y a traer una palabra que por decir es engañosa, hermano. ¿Por qué? Porque vemos, hermano, muchas cosas que ahora en el tiempo nuestro, vemos, hermano, de que las personas traen, hermano, una profecía convenida. ¿Cuántas veces no hemos oído testimonios de personas de otras congregaciones que cuando escuchan la palabra de Dios, se sientan a escuchar la palabra de Dios, nos dicen, hermano, lo que usted ha predicado hoy día no es como lo que predican allá en mi iglesia. Allá se hace todo lo que el profeta y la profetisa dicen. Y al pastor no le escuchan. Es más, el pastor se supedita al profeta. Y lo que dice el profeta tiene que corroborar el pastor. Y si el profeta le dice que el mensaje estuvo mal el mensaje. O hubo un matrimonio incluso que se hizo por profecía, que se levantó el profetizo o la profetisa, o pitoniza, no se parece adivino o adivina. Se levantó, oh, el Señor ha dicho que fulano y fulana se casen. Ni fulano ni fulana tenían atracción por tal persona, pero porque lo dijo él, entre comillas profeta, se casaron y se desgraciaron la vida. Hermano, como esos testimonios hay un montón. Como también hay algunos hermanos que se van impulsados por sus sentimientos, sus emociones, se van a la casa de uno, tocan la puerta, hermano, vengo a traer palabra de Dios para ti. Así como así, y el Señor ha dicho así, en la puerta de la casa del hermano o de la hermana. A veces la hermana está sola y dice, vengo a traer, hermana, palabra de Dios para usted, hermana, Dios me ha hablado, así Dios te ha hablado. Sí, Dios te ha hablado, y déjeme entrar, y la hermana está sola. ¿No? Imagínense, tremendo desorden, se mete a la casa una mujer sola, no está el marido, no están los hijos, dice que trae palabra de Dios. ¿Cuántos casos no hemos visto así, hermano? Todo impulsado ¿por qué? Por las emociones de las personas, por la conveniencia de las personas, por la mala doctrina de las congregaciones que hay y por los conceptos errados, hermano, de la palabra de Dios. Donde más parece el tiempo de los reyes, cuando los profetas hablaban lo que se les daba la gana para satisfacer las emociones y los sentimientos de los líderes, en este caso de los reyes que estaban gobernando en ese momento. Así está ahora la condición de muchas denominaciones, y lo digo con toda libertad porque eso lo hemos escuchado de hace mucho tiempo y lo seguimos escuchando ahora más. Ahora más. Porque se ha hecho, hermano, y mire, la gente cómo sigue esas cosas. ¿Cómo lo sigue? Usted lo ve en redes, hermano.
parece que quisieran escuchar esas cosas. Que se levante, yo te profetizo a ti en el nombre de Jesús que Dios te va a dar lo que tú necesitas. Y ni sabe lo que Dios le necesita. Ni sabe, ni tiene idea. No hay palabra ni de sabiduría ni de ciencia para revelar lo que esa persona necesita saber. No hay esas cosas. O sea, ese hombre, esa mujer que recibe ese mensaje, más bien se queda más confundido. Y si no es confundido, se queda, hermano, aturdido por las cosas que escucha. Empezando el año nomás, ¿qué nos decían, hermano? Gran desastre va a venir sobre el mundo y sobre Perú va a venir un desastre, siervos míos, donde quiera que esté, va. Haciendo un sinnúmero, hermano, de ademanes, de manifestaciones, hermano, no en uno, un montón, hermano. Yo no sé si usted se ha puesto a ver, pero uno se pone a ver, hermano, ahí, abre, hermano, el Facebook y se pone a ver de la iglesia, tal de la denominación, tal de la congregación, tal se levanta, fulana se levanta, el fulano se levanta, el otro, la otra, y todos, hermano, hablando siempre mal. Que va a haber maldad, que va a haber pecado, que hay cosas horribles, cosas de desastre, eso dijeron y empezaron así como hace 4 años atrás, ya a ser generalizado eso, como si fuera, hermano, una plaga, que todos siempre para recibir el año tienen que profetizar para el próximo año. Que si no lo hacen, no se consideran ni espirituales, no se consideran tampoco ni encendidas en la llama del espíritu, ni tampoco fervorosas, porque si no lo hacen, decaen espiritualmente, dice. Pero aquí la palabra del Señor nos dice, hermano, que ninguna profecía, dice, fue traída por voluntad humana. Ninguna profecía, ninguna cosa que Dios hable, fue traído, hermano, en el verso 21, fue traído porque a uno se le ocurrió. En ningún momento en la Biblia vemos, hermano, que un hombre de Dios, un profeta de Dios, hablara algo que Dios no le dijera. Es más, al profeta, hermano, que hablara mentira o no de parte de Dios, la ley decía que tenían que apedrearlo. Imagínense, si la ley estuviera, la ley mosaica, estuviera en ejercicio ahora, ¿cuántos estarían muertos ahorita, hermano? Por estar hablando en nombre de Dios cuando Dios nunca dijo nada. Estar profetizando en nombre de Dios cuando nunca Dios dijo nada. Eso es peligrosísimo en una congregación, pero usted véalos, cómo lo siguen. Les encanta pues el sensacionalismo. Les encanta a los creyentes actuales, les encanta que haya salto, grito, que haya, hermano. Y eso, mire, yo quiero aclarar una cosa también con eso. Porque cuando el Espíritu Santo se mueve, hermano, y hace lo que el Espíritu Santo quiere hacer, hermano, ¿quién lo para? Nadie lo para. Uno empieza, hermano, a glorificar y como en el aposento alto. ¿Qué le dijeron a los que estaban en el aposento alto? Esto está lleno de mosto. O sea, están ebrios de lo que más se emborracha, el mosto, gloria al Señor. Están ebrios. ¿Y cómo para que uno diga que está ebrio? ¿Cómo está? A veces los borrachos como están llorando. ¿No? Cuando uno está tomado por el Espíritu Santo, hermano, no llora de ebriedad, no llora de tristeza, no llora de acongoja, llora de gozo, de sentir la gloria de Dios en su vida, hermano. No salta, hermano, porque ve que otros saltan. Salta movido por el Espíritu Santo. Porque el Señor se mueve en esa persona, lo toma y salta. Y con gozo, porque es el Espíritu que lo toma. Algunos no le entienden todavía eso, ¿no? Todavía no entienden cómo es eso que el Espíritu te toma. Gracias al Señor. Y algunos de repente dan vueltas, saltan, corren. Y eso es hermoso, hermano, cuando el Espíritu Santo lo toma. Pero hay algunos hermanos que el Espíritu Santo no los tome porque ven que otros se mueven y otros también se mueven. ¿No? Que porque el Espíritu Santo uno le hace hablar en lengua y también habla lengua. Eso ya no es el Espíritu Santo. Eso es que voluntad humana. Eso es porque uno lo quiere hacer. Pero cuando viene el Espíritu Santo, hermano, eso es genuino, real, toca, transforma, da testimonio. Hay mover de Dios en eso, hermano. Eso no lo puede, hermano, imitar una persona. El que lo imita, bueno, pues lo imitará, pero no. Pero cuando vemos esas cosas, hermano, sentimos en el corazón el testimonio de que eso es de Dios. Eso es tremendo. Te edifica, te bendice, te hace anhelar más de Dios. Pero la gran mentira del enemigo en este tiempo en las congregaciones es que ahora, hermano, están suplantando el Espíritu por lo que justamente dice ahí, por la voluntad humana. Ya no es, hermano, el Espíritu. Ya es la voluntad de la persona. Ya no es el mover de Dios. Es el ejercicio corporal de las personas.
Ya no es, hermano, el fervor que nace de la presencia de Dios, de hablar de Cristo. No, ahora es la repetitiva manera de decir una frase que enciende la carne de las personas, ¿no? Como el coro, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, 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 y no se mueve el espíritu, se mueve su carne. Bueno, lo digo para los que se dejan mover en su carne. Porque hay otros hermanos que sí se dejan mover por el espíritu de Dios, hermano. Ese es muy distinto. Pero hablamos esto, ¿por qué? Porque hay que educar a la iglesia. Hay que enseñar a la iglesia que no todos los movimientos son de Dios. No todos los movimientos son del Espíritu. No todos los movimientos están bien delante de Dios. No todos. Gloria al Señor. Porque hay movimientos del Espíritu que es bueno, pero hay movimientos que están mal, que no se deben hacer. Y que ya más es voluntad humana, por lo que justamente hay tanta condición errática en la iglesia. Tanta condición, hermano, de descuido en la congregación. Por eso que para poder discernir, para poder entender y para poder tener sabiduría para saber si es que eso es o no es de Dios, hay que conocer la Biblia, la palabra de Dios, hermano. ¿Cómo sé que estoy bien, que estoy mal? Tengo que conocer la Biblia. ¿Cómo sé que necesito corregir cosas en mi vida? Tengo que leer la Biblia. ¿Cómo sé que hay cosas que están mal en mi corazón? Tengo que ahondar en la palabra de Dios. No es mi sentimiento, no es mi voluntad humana. Hay que comprender eso. No en mis emociones, sino en la palabra de Dios. En lo que estamos leyendo ahora. Dice, entendiendo esto primero, repito, que ninguna profecía, dice, de la escritura, o sea, de lo que está plasmado en la Biblia, dice, es de interpretación privada. O sea, yo no puedo asumir que como yo lo leo es la manera correcta, sino como el Espíritu revela que está bien hacer. Por eso es que, hermano, había tanto problema en las congregaciones que, hermano, ya en el tiempo de Pablo, ya se estaba hablando hasta de falsos cristos, hasta de anticristos. En el tiempo de los apóstoles, se hablaba de gente apóstata. Yo digo, pero ¿cómo puede haber esas cosas teniendo la palabra recién bajadita del cielo? La revelación fresca del Espíritu para la iglesia. Pero aún así, ya había esas cosas con los apóstoles, con los siervos de Dios. Que, hermano, que era algo grande tener un apóstol cerca, hermano, que anduvo con el Señor. Pero aún en ese tiempo había esas cosas. Hasta malinterpretaban las palabras en la enseñanza de Pablo. Si en el tiempo de Pablo manifestaban y enseñaban y adoctrinaban mal, ¿usted cree que no van a adoctrinar mal ahora? ¿Cree que ahora no va a haber gente que va a salir por las redes y que va a hablar una cosa contaminada, después una buena, una mala, una buena, una mala, y haciendo creer a las personas? Ah, bien predicó este día, pero después te predicó una cosa mal y como no tiene profundidad en la palabra, te engañó. ¿Te engañó? Ay, que yo lo escuché predicar bonito ese día, pero ahora también lo escuché bonito, pero cuando viene uno que conoce la palabra dice, no, es que lo que está predicando ahora no está bien. Porque la Biblia dice esto. Ah, uy, yo pensé que también estaba predicando bien. Pero ¿por qué pasan esas cosas? Porque el pueblo de Dios no se encarga de escudriñar las escrituras. Hay que escudriñar la palabra de Dios, hermano. Es que hay que conocer la palabra de Dios para que no haya profecías, no haya enseñanzas que nos confundan en vez de edificarnos, hermano. Alabado sea el Señor. Por eso en Juan capítulo 5, verso 39 nos dice escudriñar las escrituras. El Señor Jesús nos dice escudriñar las escrituras porque en ellos parecen encontrar la vida eterna y esta palabra da testimonio de mí. En 2 Timoteo capítulo 3, el Señor, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfeccionado para toda buena obra. Y eso incluye a la mujer también, como se lo dijo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, 16. También nos relata en el libro Salmos 119, gloria al Señor. Eso sí me encantaría leerlo. Vamos a leerlo, hermano. Salmo 119, todos juntos. Los que tienen sus instrucciones bíblicas y tienen los textos bíblicos, los que no, cojan un lapicerito y apúntenlo también porque es importante que lo tengan, hermano. Bueno, yo me sé alguno de memoria y se lo recito también. Pero hay algunos que sí es necesario leerlo porque tenemos, hermano, que decirlo tal cual como está en la Escritura para que no haya malos entendidos también. Salmo 119, gracias al Señor.
el acróstico más grande de la palabra de Dios. Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Cómo evitamos pecar nosotros? Guardando la palabra de Dios. ¿Cómo evitamos que nosotros, hermanos, confundamos el camino y nos desviemos por un camino errado? Guardando la palabra de Dios. ¿En dónde? ¿En el forro dentro de la Biblia? ¿En su cartera? ¿En su repisa? ¿Dónde? Lo dijo aquí. En el corazón. Ahí hay que guardar la palabra de Dios, hermano. Amén. Gracias al Señor. El 105 de ese mismo capítulo nos dice una palabra también muy conocida, que todos conocemos. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y es que lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios es luz en medio de la oscuridad, hermano. Porque proviene de un Dios que es luz. Juan capítulo 5, gloria al Señor, 5:24. Juan capítulo 5, Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 24. También un texto muy conocido, hermano. Gloria al Señor. San Juan capítulo 5, verso 24. Gloria al Señor. Amén. 5:24 nos dice la palabra del Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra, hablando Jesús, y cree al que me envió, que tiene la vida eterna. Gracias al Señor. Y no vendrá condenación, más, ¿qué dice? Más ha pasado de muerte a vida. Todo ¿cómo es que se obra de esa manera? Creyendo la palabra de Dios. ¿Cómo es que yo paso de muerte a vida? Creyendo la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, creyendo en Jesús. Pasamos de muerte a vida. No es que no solamente, hermano, nosotros tenemos que hacer obras. No, crea la palabra de Dios. Y usted va a pasar, hermano, esa vida, los que nos escuchan, los que están aquí. Gloria al Señor, por escuchar la palabra, por creer esa palabra, usted va a salir de la maldición del pecado. Va a salir del pecado en el que está. Y va a pasar de esa mortandad espiritual a una vida nueva delante del Señor. Por creer la palabra de Dios. ¿Qué, hermano, tan fácil? Así solamente creo lo que dice la palabra y ya soy salvo. Así es fácil. Así es sencillo. Por eso es que la palabra de Dios dice, hermano, por gracia somos salvos. No por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia, por regalo, porque es un don de Dios. Es la bendición que Dios nos da. ¿Cómo sabemos eso? Por la palabra de Dios, hermano. A la voz del Señor. De ese mismo libro, en el capítulo 20, entonces el Señor, verso 31, más adelantito, nos dice la palabra del Señor, el propósito por el cual fue escrita la palabra de Dios. O en este caso el Evangelio según San Juan. Dice, por esto se han escrito, dice, pero estas palabras, este mandamiento, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en el Hijo de Dios, ¿qué dice? Tengáis vida en su nombre, ¿no? Para corroborar lo que está diciendo, hermano, en el capítulo anterior del 5:24, a la voz del Señor. A la Biblia no se le puede quitar ni añadir. Lo que hacen ahora muchas congregaciones, para respaldar su forma de pensar, omiten parte de la palabra de Dios. Omiten ciertos aspectos y enseñanzas doctrinales de la palabra de Dios. O algunos, hermanos, no solamente omiten, sino le añaden. Mire, ¿cuántos siglos atrás la palabra de Dios nos advierte que no debemos ni adulterar, ni cambiar, ni descontextualizar la palabra para dar una enseñanza distinta a lo que la palabra de Dios nos está enseñando? ¿Para qué? Para que no quitarle la esencia de la enseñanza de la palabra de Dios, porque eso, hermano, trae consecuencias. Hace mucho se nos advertía y mire cómo ahora lo están haciendo. Ahí usted ve testigos de Jehová, ve mormones y todas las congregaciones que, hermano, que están fuera de la palabra de Dios, haciendo y viviendo un evangelio distinto a lo que el Señor Jesucristo vino a enseñar y a lo que los apóstoles vinieron a traer a todo aquel que cree para que pueda ser salvo.
cómo enseñan la palabra de Dios. Traen, hermano, un evangelio quitándole la palabra de Dios y añadiéndole enseñanzas que no están en la Escritura. Y tratando de entender, hermano, la palabra de Dios con un libro alterno de la palabra de Dios, que si no, con eso te vas a confundir. Confundiendo el cielo con un cielo astral, con un cielo que más parece, hermano, inventado de un cuento de ciencia ficción, con un infierno, hermano, que dicen que no existe, y con una venida del Señor que no lo toman en serio tampoco, desvirtuando la palabra de Dios, hermano, quitándole el sentido a la palabra de Dios. Eso está en contra de la palabra de Dios. Y nos lo dice claramente, hermano, aquí justamente regresamos a la primera carta del apóstol Pedro. Gracias al Señor. Capítulo 1, verso 25, que nos dice, aun cuando muchos quieran cambiarla, quieran adulterarla, quieran, hermano, descontextualizar los mensajes y el verdadero mensaje de la palabra de Dios, gracias al Señor, y quieran cambiarlo con el pasar de los tiempos, la Biblia nos dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. A la voz del Señor. ¿Cuál palabra? La que estamos compartiendo ahora, hermano. Pero en Apocalipsis da una palabra más fuerte. En el capítulo 22, casi al terminar, gracias al Señor, da una palabra de sentencia de parte del mismo Dios, no de parte del apóstol Juan, que recibió esta revelación para todo, hermano, para todo aquel que cree, sino para advertencia para todos, hermanos, que debemos tener cuidado con esto. Capítulo 22, verso 18, dice la palabra del Señor de Apocalipsis, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno, congregación, denominación, pastor, grupo religioso, si alguno, dice, añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él, sobre esa congregación, sobre ese pastor, sobre ese líder espiritual, sobre esa denominación, sobre ese grupo religioso. Dios traerá, dice, Dios al Señor, sobre él las plagas que están escritas en este libro. Oiga, y las plagas que están escritas en Apocalipsis no son jueguitos, ¿ah? Pero es el Señor. Si usted se pone a compararlo, hermano, con las que hubo en Egipto, es un juego de niños, hermano. Porque lo de acá es más fuerte que lo que nosotros hubiéramos visto, hermano, en la tierra de Egipto para sacar al pueblo de Israel. No es cualquier cosa. Imagínense, todas las plagas que nos habla aquí, hermano, todos los juicios le van a venir a esas personas, gloria al Señor, que añaden palabras que no están escritas en la palabra de Dios. Hoy quieren, hermano, dar una interpretación distinta, añadiendo enseñanzas que no están en la palabra de Dios. Que es la razón por la cual el Señor se había molestado, hermano, con los fariseos, porque infringían la ley de Dios, deshabilitándola, desautorizándola, poniendo mandamientos de hombres. Ya, ahora vemos aquí, hermano, de que los que hacían eso, y los que en este tiempo hacen esas cosas, van a tener, hermano, los juicios que están en el Apocalipsis sobre ellos, sobre sus congregaciones. ¿Cómo, hermano, el Señor lo va a hacer venir? ¿Le va a traer todas esas plagas ahorita? No, no es que se lo va a venir ahorita, porque como están enseñando mal, se van a quedar en la tribulación y van a gustar todas esas plagas que están escritas acá. No es que se lo va a traer ahorita, porque como están enseñando mal y se han quedado, hermanos, ciegos espiritualmente, el Señor se va a llevar a su buena iglesia, a su verdadera iglesia, a su novia, y esos que están añadiendo palabra, no van a salir con el Señor en el rapto. No van a salir, no van a ir, se van a quedar. Y esas plagas que menciona van a estar sobre ellos, hermano. Y peor para ellos, porque conociendo y sabiendo lo que está mal, lo están haciendo, peor remordimiento en la conciencia todavía, hermano. Pero no termina ahí. Dice el verso 19. Y si alguno quitare, ya quitare, obviamente se refiere a estar sacando de la palabra, a estar, hermano, restándole mandamientos. Gloria al Señor. Los jóvenes, hermanos, andan en una vida libertina. Bueno, Dios es bueno. Dios no creo que Dios no creo que me maldiga, que me maltrate, que me haga mal, porque bueno, debe entender Dios que soy joven. Los que de repente, así, hermano, los matrimonios que están, hermano, haciendo cosas malas,
que están golpeando, pegándose, insultándose. Bueno, Dios me entiende, sabe que tengo una mujer mala, tengo que chancarle a esa mujer, pues. Dios me entiende, sabe que tengo un hombre que es terrible, sabe el sartenazo que le he metido, porque me estoy defendiendo yo, ¿no? Ay, el Señor sabe por qué he tenido que insultarle hasta a su mamita de mi esposo, porque de verdad es un agresivo. Él entiende, Dios sabe. ¿Y eso dónde está en la Biblia? ¿No está en la Biblia eso, que Dios sabe eso? No, hermano, eso Dios no lo entiende, al contrario, lo condena eso. ¿Por qué? Ya, con esa misma actitud uno está diciendo, bueno, Dios me entiende. No, Dios no entiende. Dios más bien te reprende, más bien. Te exhorta, te llama al arrepentimiento. Eso es decir, Dios me entiende, eso es decir, eso es como si estuvieras tú extendiendo algo que Dios no ha dicho, porque Dios no entiende el pecado. Mucho menos de sus hijos. Mucho menos los que conocen la palabra. Él no comprende. ¿Cómo conociendo transgreden y pisotean la palabra de Dios? Dios me va a entender por qué estoy haciendo eso. Ay, Dios me entiende por qué se me pasó la mano. No, Dios no entiende por qué se te pasó la mano. Porque sabiendo y conociendo la palabra de Dios y teniendo el mandamiento que te dice, no hagas esas cosas. No participes de esas cosas. Bueno, el decir eso es como si estuvieras tú poniéndole un apéndice a la palabra de Dios como una permisión, como una licencia para hacer lo malo. Que Dios va a tolerar esas cosas. Dios es misericordioso, ciertamente, hermano. Dios es bueno, ciertamente, hermano. Que Dios nos ha dicho que Dios va a perdonar a todo aquel hermano que comete pecados, porque abogado tenemos en Cristo para perdonar nuestros pecados, para interceder por nuestros pecados, por nuestra debilidad humana. Es cierto. Pero estar yo, hermano, indolentemente, estar yo, usted, cualquier creyente, estar haciéndolo, hermano, deliberadamente, hacerlo, eso es, hermano, estar yendo en contra de Dios. ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, estamos en la gracia de Dios todo me tolera. Eso es mentira, hermano. En la gracia, Dios es más exigente todavía. Es más exigente. Y es más, antes, hermano, si alguien mataba a una persona, era reo de muerte. Ahora Dios dice, si tú odias y hermano, y hablas mal contra tu hermano, detestas a tu hermano en tu corazón, ya mataste a tu hermano. ¿Cómo ya lo maté? Que solamente por odiarlo, ese sinvergüenza, ese descarado, esa descarada por odiarlos, ya lo maté, ya lo mataste ya. Porque el Señor dice, si todo aquel que guardara rencor en su corazón, o le dijera fatuo a su hermano, es reo del infierno también. Oiga, mire, qué fuerte. A los hombres, a las mujeres. Todo aquel que mire a un hombre o a una mujer para codiciarla. Jesús dice, ya fornicó, adulteró, si es casado, adulteró en su corazón. Ya adulteró en su corazón. Que no, el adulterio no era cuando llegabas al acto, no, si ya miraste solamente para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Ya lo hiciste ya. Por eso que hay muchos pastores que agarran y dicen, mire, hay pastores que no llegaron al acto, pero ya llegaron al hotel. Ya llegaron al hotel ya. No llegaron al acto, llegaron al hotel. Ay, que yo no llegué a consumarlo. Ya, lo pusieron en disciplina y después a los añitos. Pasaron unos añitos y lo volvieron a poner en el ministerio otra vez. Ahí están predicando. Ahí están, hermano, siguiendo predicando. ¿Por qué? Porque tiene líderes que también son adúlteros como él. Son contaminados como él. O como ella también, porque hay muchas mujeres también que habiendo pecado, actuando así, hermano, haciéndolo, y otros, hermanos, con la intención solamente, hermano, ya. Están condenados ya. Pues. No se arrepintieron nunca. Nunca salió de su corazón ir a arrepentirse. Se lo tuvieron que descubrir todavía. Tuvieron que descubrirlo, hermano, así. En esas condiciones. No es que yo no hice nada. Estuvimos en el cuarto y no hicimos nada. ¿Quién te va a creer eso? Solo los ilusos, solo los que consienten el pecado te creen eso. Solo las congregaciones que consienten el pecado te creen eso. Pero el Señor dice, si ya solamente lo miraste para codiciarla en tu corazón, tú ya eres un adúltero ya. Y si eres ministro, Dios, peor todavía. Peor todavía. Pero, ¿por qué es que no se declaran esas cosas? ¿Por qué? Porque están, pues, todos tienen rabo de paja, pues, en esas congregaciones. Nadie dice nada. Todos se ven lo malo, se tapan lo malo, y cuando quieren, hermano, utilizar al otro, le sacan en cara lo que le taparon para que hagan lo que ellos quieren. A la voz del Señor. Poder en Jesús, hermano. Mire, por eso es que el Señor dice, si alguno quitara las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte de, mire, ¿de qué cosas?
Si alguien quita, omite o deja de lado hacer algo que Dios nos dice que nos va a traer bendición, porque todo lo que Dios nos dice que dejemos nos trae bendición. Todo lo que Dios nos dice que hagamos nos bendice. Yo le pregunto, ¿qué cosa hay en la Biblia que Dios te mande a hacer que traiga perjuicio en tu vida? ¿Qué cosa hay en la Biblia que Dios te dice que no hagas, que te maldiga, que te traiga maldición? Pregunto a todos los que nos oyen y estamos acá, ¿qué cosa hay que Dios haya mandado que nos haga daño? ¿Qué cosa hay que nos haga daño? Nada, nada. Que levante la mano alguien aquí o los que nos ven, que comenten, que nos digan, que nos hablen. ¿Qué cosa que haya dicho Dios trae un perjuicio en la humanidad? En el hombre o en la mujer. Dios no ha mandado a la gente que obedezca sus mandamientos para que viva y sus días sean largos en la tierra. ¿No ha dicho eso la palabra de Dios? ¿Pero qué hace el hombre? Hace todo lo contrario. Desobedece a Dios, hermano, a diestra y siniestra. A ocultas y a puerta libre. Desobedece a Dios, hermano, de una manera contumaz. ¿Y cómo le va? Le va mal, pues. Le va mal. Y pregunto nuevamente, ¿qué cosa ha hecho Dios? ¿Qué cosa ha mandado Dios? Que no bendiga la vida del hombre. Porque todo lo que Dios ha dicho y ha hecho es bueno. Y bueno en gran manera. ¿Qué parte en la palabra de Dios hay? Que Dios nos diga que está mal. No hay nada malo en la palabra de Dios, hermano. Lo malo somos nosotros. Lo malo está en nosotros. Que repitiendo lo que dice Pedro en el capítulo 1, en 2 de Pedro, nuestra interpretación de la Biblia, nuestra forma de entender la palabra de Dios y nuestra forma de querer hacer las cosas a nuestra manera, nos traen maldición, nos traen perjuicio y hacen que nuestra vida terminen, hermano, consumidas por el mismo pecado que nos acecha. Y por el mismo enemigo, hermano, que quiere y atesora la preciosa alma, como dice, del varón y de la mujer también, hermano. A la voz del Señor. Por eso es que le digo, si alguno quitare palabras de este libro, de esta profecía, si alguno no lo obedeciere y lo quitare, lo dejara de lado y lo desestimare y no lo obedeciere y lo quita deliberadamente para que no sienta carga en su conciencia. Dice, Dios quitará, número uno, porque estos son varios, número uno, Dios quitará su parte del libro de la vida. Ese es número uno. Por dejar de lado las cosas de Dios. Por quitar delante de ti el buen mandamiento, la buena palabra que tiene. Por no escuchar la buena palabra que tiene. Por desobedecerle y seguir el pecado, lo malo, la conformidad, las cosas que te acomodan más a tu vida. Por seguir eso. Al final, la misma consecuencia de hacer eso, que tu nombre no estará en el libro de la vida. Uno. Y dice, mira, perdón, corrijo. Dios quitará. ¿Eso qué quiere decir? Para que quite a alguien es porque está. O sea, hay nombres escritos acá. Pepito, Anita, Juanita, Esteban. Hay nombres escritos ahí. ¿Qué dice la Biblia? Porque quites, si todos los mencionados quitan la palabra de Dios, quitan de la palabra de Dios cosas que Dios ha mandado que se hagan. Anita hizo algo malo, Anita quitará. Quitará el nombre de Anita. ¿De dónde? Del libro de la vida. Yo le digo a esas personas que dicen, la salvación no se pierde. Miren lo que está diciendo el Señor. Porque el libro de la vida está hablando, hermano, del lugar donde justamente nosotros cuando pasemos a otra vida, y todo aquel que esté escrito que no esté escrito en el libro de la vida, ¿qué le pasará? Será echado en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre. El que no está escrito en el libro de la vida, o sea, los que están escritos en la vida son aquellos que van a alcanzar, hermano, por haber aceptado a Jesús, la vida eterna. Ellos están escritos en el libro de la vida. En su libro, como dice la palabra, como él dice en el libro de los Salmos. En su libro. Pero hay muchos que están ahí y que hacen indolentemente la palabra de Dios. Y como dice, hermano, en el capítulo 22, verso 19 de Apocalipsis, Dios los va a quitar. Porque están escritos. A esos que dicen que la salvación no se pierde, ahí está una de las pruebas, de las muchas pruebas que hay, de que la salvación sí se pierde. Porque desobedecen y no obedecen la palabra de Dios, hermano. Seguimos, ese es el primero.
Dice, del libro de la vida y de la santa ciudad. O sea, el lugar que Dios ha ido a preparar, porque Jesús dijo que Él iba a ir a preparar morada para nosotros. O sea, te va a meter una patada y te va a sacar de la santa ciudad. No vas a entrar ahí. A ese lugar, esa habitación que Jesús ha ido a preparar para todos aquellos que creen en Él. A la voz del Señor. Que estaba destinado para Él, pero por haber quitado de la palabra de Dios, te saca también de la santa ciudad. De la habitación que Dios ha puesto para ti. Pues cosas graves, ¿eh? Severas, que hay que pensarlo bien. A la voz del Señor. Número 1, número 2. Y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, al principio nos dice que van a ser añadidas las maldiciones y los juicios sobre aquellos que quitan, también, perdón, que añaden, van a ser añadidos a estas personas las maldiciones que están escritas en este libro. Pero ahora también en este libro también hay bendiciones. También hay promesas. También, hermano, hay bendición en todo aspecto. Ellos no van a alcanzar estas bendiciones que también están mencionadas en este libro. 3 cosas. Su nombre será quitado del libro de la vida. No tendrá parte en la santa ciudad. Y todas las bendiciones que menciona aquí el Señor, la boda del Cordero, el estar con el Señor, el vivir con Cristo en el cielo juntamente con Él, hermano, no va a tenerlo. No va a disfrutarlo. ¿Se da cuenta qué grave es eso, hermano? Qué grave. A esos mentirosos hijos del diablo que dicen, hermano, no, la salvación no se pierde, ¿eh? Porque, como dice el apóstol Pablo, todos estamos predestinados. Y estamos predestinados a esta salvación. Claro, Dios ha predestinado que todo aquel que cree en Él ya sea salvo. Es verdad. Todo aquel que cree en Él es salvo. Hebreos nos advierte y nos dice, pero todo aquel que pisoteare y tomare por inmunda la sangre del pacto con el cual fue lavado. Oiga, horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Porque por tal persona ya no hay más sacrificio por el pecado. Bueno, estoy tratando de condensar un poquito para traer una sola enseñanza ahí. Eso es lo que nos dice Hebreos. Pero también lo que nos dice acá, mire. Y hay muchos otros textos más que hablan justamente de eso. De que la salvación hay que cuidarla. Por eso el mismo apóstol Pablo le menciona, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Por eso es que corro. Como buscando el premio, el supremo llamamiento. Corro. O sea, ¿correr qué es? Esforzarse. ¿Correr qué es? Guardarse. Él mismo dice, yo tengo también que considerarme a mí mismo, porque no vaya a ser que yo, habiendo sido anunciador, heraldo, predicador, siendo una persona fiel, yo mismo venga a ser, ¿qué? ¿Aceptado? Eliminado. El apóstol Pablo lo menciona así. No va a ser que yo, después de haber gustado todas las bendiciones de Dios, habiendo predicado y haber dicho y haber visto y contemplado la gloria de Dios, no voy a hacer que yo al final en la puerta del horno se queme el pan. Y yo, en vez de entrar, termine afuera, eliminado. Gloria al Señor. Como las vírgenes, que estaban todas, hermano, con el aceite encendido. Pero a otras se les quedó, se les apagó. Se apagó el fuego, se apagó el gozo, se apagó, hermano, la bendición. Se apagó el amor por la palabra de Dios. Por ser cauto, por ser prudente. ¿Qué pasó? No entraron a la boda. Se oyó el clamor, llegó el esposo. Y los que estaban con sus lámparas entraron. ¿Y ellas dónde estaban? Afuera. Como están afuera un montón, hermanos, que no tienen la lámpara encendida, porque los que tenemos la lámpara encendida, estamos en la casa de Dios, esperando al esposo, esperando a Cristo. Los que no están fuera, quieren estar afuera. ¿Por qué? Porque están en tiniebla también. Están con la lámpara apagada. ¿Pero qué hay que hacer? Hay que encender esa llama, hermano. Hay que encender esa llama. ¿Cómo se enciende esa llama? Escuchando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermano, trae avivamiento en el corazón. Te muestra tu condición y te enseña lo que tienes que hacer. Cómo tienes que vivir a la voz del Señor. Tanto, se nos va la hora. La nueva vida que ha recibido el cristiano necesita ser alimentada y ese alimento es la palabra de Dios. Como dice Mateo capítulo 4, verso 4, cuando nos habla, hermano, de la tentación de Jesús. Pero es el Señor. El enemigo le mostró a Jesús en el momento, hermano,
en el que estaba haciendo el ayuno de 40 días. Y en el último día, Jesús sintió hambre. Como humano que era. Sintió el dolorcito, el crujir del estómago. Como humano que era. ¿Y qué le dijo el enemigo? Gloria al Señor. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, sacia tu hambre. Sacia tu hambre. Gloria al Señor. Tú que eres Dios, que puedes transformar la materia, haz que esta piedra se convierta en pan y llénate tu barriguita. Gloria al Señor. O como algunos le dicen, hoy desayuno, hoy día desayuno. No, ¿por qué te vas a ir al ayuno? Llena tu barriguita. Trae tu pan que está ahí en tu camita y come. En tu cuarto, perdón, ahí que tienes guardadito tu galleta ahí en tu mesita de noche. Anda, coge tu galletita. Tú eres hijo de Dios, tienes que estar fuerte y gordito. Gordita también. Come tu cecina que tienes guardadito ahí. Tu chicharrón que tienes guardadito. ¿Para qué vas a venir al ayuno? Anda, cómete ahí tu pan con palta que se va a negrear ya, cómetelo ya. Dios va a entender, otra vez la palabrita, ¿no? Dios te va a entender. Es que no se puede desperdiciar la comida. ¿Cómo vas a desperdiciar la comida? Anda, come. Mira los frijoles que sobraron ayer. Hazte un tacutaco y cómete ahí con tu huevito ahí. ¿Para qué te vas a ir al ayuno? Bueno, nadie se va a enterar que no has comido. Ándate al ayuno, come tu tacutaco normal. Y ándate al ayuno y haz ahí como que estás orando. Porque es importante orar también. Mire cómo el enemigo viene a engañar la mente del cristiano. Pero le hace hermano. Mire, yo le digo porque eso pasa. ¿Cuántas veces no ha pasado en la mente de uno, hermano? Nadie se va a enterar. Cómete, mira lo que ha sobrado la noche anterior, cómetelo, nadie se va a enterar, cómetelo. Y anda, ayuna como si estuvieras ayunando. Porque estás orando. Porque estás orando, igual vas a orar, pero no estás ayunando. Y el ayuno es algo que el enemigo le tiene miedo, hermano. Porque cuando un creyente ayuna, el enemigo pierde poder, hermano. ¿Por qué, hermano, los discípulos no pudieron reprender ese demonio que tenía ese muchacho que lo tenía, hermano, ahí, o que lo tenía cautivo, lo lanzaba al fuego, lo lanzaba al agua, hermano, para matarlo? ¿Por qué no pudieron? ¿Por qué le digo el Señor? Porque este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Por qué cree que el enemigo le mete esa cosa? No, ándate ahora, mira, tienes que hacer esto, no puedes irte al ayuno, todavía tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Apúrate que si no te van a llamar y se van a molestar contigo. ¿Para qué te vas a ir al ayuno? ¿Para qué? Dios entiende, repito esa frase, que el Señor reprenda esa frase. Dios entiende que tienes que hacer esto. Dios lo comprende. No, Dios no lo entiende. Satanás quiere que lo entiendas. Él quiere que lo hagas para que, hermano, tengas una vida endeble, una vida sin fruto, una vida sin bendición. Y en este mes que tenemos mes de ayuno y oración, hermano, es cuando más el enemigo va a estar quitándole la bendición a los creyentes. Para que no ayunen, para que no busquen, para que no clamen. Gloria al Señor. Aquí, bueno, no hemos podido ir para allá, para la iglesia central, pero igual estamos orando, estamos ayunando también, hermano, en la semana. Estamos pidiendo al Señor que el Señor haga la obra, hermano. Y mire, y sí que ataca, hermano. Sí que ataca. Sí que golpea el corazón de los creyentes, porque el enemigo no quiere que el pueblo de Dios ayune, porque cuando el pueblo de Dios ayuna, cuando el pueblo de Dios ora, escúcheme bien, el enemigo pierde camino, pierde campo, pierde fuerza. ¿Por qué? Porque se levanta uno, no solamente con oración, sino espiritualmente fuerte, hermano, que le sabe decir no a la carne, que le sabe decir no al pecado, porque el Espíritu Santo, y ahí viene el Espíritu Santo, hermano, ahí viene el poder de Dios. El poder de Dios no viene, hermano, para que usted salte, dance, hable lengua, grite. No, el poder de Dios viene para que usted tenga autoridad y poder sobre el pecado, sobre la maldad, sobre la inmoralidad, sobre la frialdad espiritual, sobre, hermano, sobre las cosas que muchas veces el enemigo tienta al hombre, tienta a la mujer, tienta al cristiano para tenerlo así, hermano, adormecido y adormecida. Pero cuando uno recibe el poder de Dios en el ayuno, en la oración, en la búsqueda, uno tiene poder sobre el pecado, poder sobre la maldad. Le dice no a las cosas, hermano, que te cautivan. Le dice no a las cosas que te quitan, hermano, la bendición. Cuando tiene, para eso viene el poder, hermano. Para eso viene el poder de Dios. ¿Cómo los discípulos se enfrentaban, hermano, a lo que se enfrentaban?
A tantas cosas, hermano, que venían contra ellos. ¿Cómo se enfrentaban? Por el poder del Espíritu Santo, hermano. Porque les daba convicción, les daba valor. Cuando la gente venía a reconvenir tu forma de cristianismo, tu cristianismo. Cuando venía a hablarte mal, te daba autoridad para reprender a las personas que venían, hermano, a querer reconvenirte las cosas que son de bendición para ti. A la voz del Señor. A Pablo, ¿qué le dijeron? Pablo, la mucha letra te ha vuelto loco. ¿No? ¿Y qué hacía Pablo? ¿Acaso Pablo? ¿Tienes un hijo del diablo? ¡Pum! Cabezazo. ¿Acaso hacía eso? ¿Acaso hacía el apóstol Pablo? Pero es el Señor. No, al contrario, le respondió con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te da autoridad sobre tu carácter, sobre tu forma de actuar, sobre tu forma de ser. El poder de Dios viene para eso. A la voz del Señor. Para discernir. Para darte cuenta cuando el diablo está empezando, hermano, a robarte terreno en tu vida y en tu familia. ¿Cómo el apóstol Pablo se dio cuenta, hermano? Mire, había una mujer que cuando entraron a Filipo, Dios el Señor, tenía espíritu de adivinación. ¿Y qué hizo ella cuando entró, hermano, Pablo y Silas? Oigan estos hombres de Dios que traen el mensaje del Altísimo. Óiganlos, escúchenlos. Y el apóstol mirándola, dice algo cierto, pero algo raro tiene. Algo raro tiene. A la voz de... y eso lo hacía varios días. Pero Pablo, por el Espíritu, porque para eso viene el Espíritu Santo, hermano. No viene para que solamente usted se ponga en las convenciones, en las reuniones o en los aniversarios. No, el Espíritu Santo viene, hermano, para darle discernimiento. Para que usted sea una persona de autoridad. Para que nadie lo engañe. Porque cuando el Espíritu Santo está, uno, hermano, se activa. Se da cuenta. Como el Chapulín Colorado. Detecto la presencia del enemigo. ¿No dice así? Los que veían, ¿se acuerdan ahí en los 80, en los 90? ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo viene de la misma manera, ¿no? Viene en el corazón. Allá hay el pecado. Allá hay algo malo. Miren, al hombre de Dios podrán engañarlo, pero el Espíritu Santo que está en el hombre de Dios no le engañan, ¿ah? A él no le engañan, porque uno puede entender, puede ver, pueden discernir, puede darse cuenta. Quizás no en el momento. Pablo en ese momento, hermano, diga, no, acá hay algo raro. Seguramente por ahí alguien le habrá contado. Un día, 2 días, 3 días. Y dice la palabra, y molestando al apóstol. Porque eso le incomodaba. Eso de incomodidad. Es decir, que el Espíritu Santo está diciendo, eso no está bien, ¿ah? Allá hay algo raro. Dice la palabra de Dios, que cuando la vio, se dio vuelta el apóstol, dijo, espíritu de adivinación, sal de ella en el nombre de Jesús. Y plum, cayó. Y se levantó. ¿Qué pasó? No sabía qué le había pasado. A la voz del Señor. ¿Por qué? Porque discernía. Uno se va a dar cuenta cuando el diablo está metiéndose incluso a tu vida, a tu familia. Uno se va a dar cuenta cuando te estás lleno del Espíritu Santo. No cuando estás acá. No, el Espíritu Santo, hermano, el fruto del Espíritu Santo no se da cuenta cuando no permite el pecado. Cuando uno, hermano, siendo cristiano, no comulga con el pecado. Y tiene misericordia y habla, exhorta, enseña. Eso no está bien. Las cosas no deben ser así. Más bien busca del reino de los cielos. Haz la obra que Dios quiere que haga. Hermano, la palabra de Dios va a estar ahí.
Si Dios quiere usarte de una manera preciosa, porque Dios te conoce y sabe y quiere. Muchas veces el hombre y la mujer, hermano, lo que hacen simplemente es obedecer la voz del maligno, hacer lo que el maligno quiere, vivir como el maligno quiere que viva, sordo, adormecido, viviendo para el diablo. Lo reprende, hermano, dando oportunidades, abriendo, hermano, camino para que puedas caminar y llegar a Él. Y muchas veces, hermano, se repite todo el camino del Calvario del Señor, porque le escupen en el rostro a Cristo, y le pisotean al Señor, y le abofetean, hermano, a Cristo, recibiendo tanta dádiva y tanta bendición. ¿Cuántas congregaciones, hermanos, que han dejado la palabra para seguir sus mandamientos humanos, para seguir sus conveniencias económicas, viviendo como quieren? Si quieren escuchar la palabra, que la escuchen ahora, que se den cuenta que están a tiempo de quitarse la maldición de quitarse la maldición de encima. Piensa que están bien. Y si Dios te empezara ahora en balanza, ¿cómo estarías? Si Dios te trajera ahora cuenta. Si te mostrara, si me pusiera en balanza ahora, ¿cómo estarías? ¿Cómo estaría tu alma? Alabado sea tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, amado hermano, esta palabra que tenemos aquí nosotros es una palabra, hermano, que ha costado vidas, la vida de los santos hombres de Dios, que defendieron esta palabra porque venía de un Dios eterno, de un Dios bueno, para bendecir, y llega a nosotros para que discernamos, entendamos, comprendamos y podamos vernos nosotros mismos a los ojos de Dios, como estamos delante de los ojos de Dios. Alabamos a Cristo, poder entender lo es el Señor, poder en verdad entender como lo que Cristo dijo, no solo de pan, no solo de la satisfacción humana. Entiéndalo, no solo de lo que te satisface es bueno que vivas, tienes que vivir de la palabra de Dios. Esa es la vida buena para tu alma, eso es lo que tú necesitas, eso es lo que el hombre necesita. No es plata, no es trabajo, no son casas, no son posesiones, tú necesitas tú necesitas la palabra de Dios. Alabamos a Cristo. Si Cristo mismo rechazó la oferta del maligno de saciar su alma, de saciar su carne, de saciar lo que él quería, porque es importante, aun cuando tenía hambre, aun cuando estaba cansado, aun cuando estaba débil, un ejemplo nosotros para darnos cuenta que tenemos que anhelar la palabra de Dios, porque es lo único que permanece para siempre, amado hermano, que permanece para siempre. Póngase de pie, vamos a orar a Dios. Alabado sea Cristo, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Te adoramos, Cristo, te adoramos, Señor. No tenga temor, amado hermano y hermana, no tenga temor a las luchas, no tenga temor a decir la verdad, no tenga temor de andar en la verdad, no tenga temor de hacer lo bueno. Nada de lo que Dios ha dicho que hagamos trae perjuicio, nada. Todo lo que Dios ha dicho es bueno, toda su palabra es buena.
quiero, Dios. Ayúdame a quedarme en tu presencia. Ayúdame a quedarme en tu palabra. Ayúdame a vivir tu palabra, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Y si hay incredulidad incluso en tu incredulidad, dile, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y poder hacer lo que a ti te agrada, Dios mío. A poder vivir para ti. En el nombre de Jesús. Hable con Dios. Dígale, Señor, Señor, ayúdame. Señor, guárdame. Señor, límpiame. Santifícame. Ayúdame, Señor. A que la influencia de este mundo no me contagie, Señor, su mundanalidad, su trivialidad, su ligereza, su libertinaje, Señor. Ayúdame a vivir la libertad tuya en tu palabra. Porque tu palabra es la verdad, Señor. Ayúdame a atesorarla en mi corazón. Ayúdame a vivirla en mi vida. Para nunca desviarme, Señor. Para guardarme completamente a ti, Señor. Para ser una bendición en mi hogar. Para ser un instrumento tuyo y no del maligno. Para traer palabras de bendición en mi casa. Para bendecir mi hogar. Y no, Señor, para maldecir mi hogar, mi casa, mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Dios